Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a tener clase nueva, un autor nuevo. No quisiera iniciar sin antes comunicarles a ustedes un poco la evaluación que hago hasta este momento de cómo ha ido su rendimiento en esta clase. Yo entiendo que estos altibajos que hemos tenido, la misma dificultad que tenemos de encontrarnos físicamente, de hacer consultas o preguntas físicamente, y someternos a esta modalidad en línea o de esta modalidad en clases grabadas, sí es una dificultad para unas personas más, para otras menos, pero de todas maneras creo que hemos sabido llevar y solucionar estos conflictos. Entonces, bien, la primera cosa que quisiera decirles es que estoy gratamente satisfecha con la evolución que yo he visto en ustedes en cuanto a la calidad y profundidad de los trabajos que han hecho. El último trabajo que acabo ya de subir las notas, o sea, el trabajo del segundo parcial, francamente hay unos casos muy interesantes, una forma de redacción súper profunda, bien coherente, bien redactadito, y creo que da cuenta de que había un bagaje en ustedes que cobró forma en estos últimos trabajos. Otra cosa que tengo pendiente decirles es que yo entiendo que toda esta tragedia que estamos viviendo actualmente haya despertado muchas dificultades, ¿no? Se hayan despertado dificultades y necesidades para ustedes y en sus familias. Entonces quería ratificarles a ustedes que el deber no solo de los profesores, sino de la universidad es procurar darles una mano a ustedes para que solucionen sus problemas. Sea que se traten de problemas de cualquier tipo, ¿no? Entendemos que los problemas económicos, los problemas de las pensiones, los problemas tecnológicos, problemas emocionales, están todos los días en nuestra mesa. Entonces, el problema de que se trate cualquiera de ellos, nosotros tenemos el deber y la obligación moral de trabajar con ustedes y acompañarles en la búsqueda de soluciones. Bueno, el autor que ahora vamos a iniciar, el nuevo autor que ahora vamos a iniciar es Viktor Frankl. Se trata de un vienés que nace en 1905 y muere en 1997, es decir, no hace mucho, es bastante contemporánea su obra. Se trata de un neurólogo psiquiatra, creador de la logoterapia. Logo significa sentido y terapia hace alusión a una serie de técnicas que él va sistematizando para poder trabajar con los pacientes. En 1941 él se casa y en 1942 él y su familia son tomados prisioneros y son llevados a un campo de concentración por el hecho de ser judíos. Él fue testigo de cómo fue avaliada su esposa y sus padres y él quedó en solitario en campos de concentración. En 1945 él fue liberado. Yo ya les he contado algunas veces algunas anécdotas sobre la vida de él, y él en el encierro, que en alguna medida les invito a ustedes a pensar, el encierro que hoy tenemos nosotros ahora con el encierro de los prisioneros en un campo de concentración, va a encontrar bastantes similitudes. Él escribe a propósito de su encierro en el campo de concentración un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, que va a estar como un adjunto a esta clase y que ustedes tienen que leer. Y a propósito de esto, la próxima clase entonces voy a tomar una pequeña prueba de lectura sobre el libro que les voy a adjuntar. En resumen, ¿qué es lo que dice El hombre en búsqueda de sentido? Que por más extremas y malas, deshumanizadas o sufridoras sean las situaciones que al ser humano le toque vivir, siempre el ser humano encuentra una razón para vivir. Más que ninguna otra postura de la posición humanista, la posición teórica, filosófica de Frankl es una posición espiritual. Un dato adicional sobre la vida de Frankl es que a los 67 años él consiguió la licencia para aprender a pilotear aviones, enseñó hasta los 85 años y luego murió en 1997.
¿Por qué hago alusión a esta licencia de conducción de aviones? Porque él hablaba de la libertad que él siente cuando está en el aire, cuando él puede volar. Entonces, dos temas que son el denominador común de la vida de Frankl. Primero es la situación de encierro, la situación de sufrimiento y de devastación. Y segundo, cómo a pesar de eso, siempre la idea de libertad o de lograr la liberación es un eterno constante en la vida de Frankl. Entonces, él habló de libertad. ¿En qué términos o qué libertad de la que hablaba? Él habló de la libertad de la voluntad, es decir, todas las personas tenemos la capacidad de decidir en qué queremos convertirnos al final de nuestra vida. Si queremos terminar siendo conformistas, como en términos freudianos, o si queremos ser destructivos, o queremos tener una actitud activa, colaborativa, solidaria respecto de las situaciones que nos estén pasando. Entonces, él va a ser una de las personas que va a repetir con mucha frecuencia a propósito de la voluntad de la libertad. Él dice, nadie tiene la culpa de la cara que tiene, sino de la cara que pone. ¿De quién depende la voluntad de poner buena cara a las circunstancias? Solamente depende de uno. La propuesta de Viktor Frankl es una propuesta que va a invitar a los seres humanos a encontrar esa buena cara, esa gracia en todos los acontecimientos humanos, por tristes o devastadores que sean. El otro sentido de libertad es la voluntad de sentido de vida. Él dice que cuando una persona se va a un proceso terapéutico, tiene que ir por voluntad propia. La decisión no está puesta en los demás, está puesta en uno mismo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una idea del camino y de la meta a donde quiere llegar. Y la última libertad, que son tres libertades asociadas entre sí, es la libertad del sentido de la vida. Frankl dice, todo el tiempo la vida nos está mandando información. Todo el tiempo nos está dando aprendizajes. Otra cosa es que nos hagamos los sordos y no querramos entender. Porque él entiende que los seres humanos tenemos bloqueos, tenemos obstáculos propios que nos hacen difícil el poder asumir que la vida, por más mala que fuese, tiene un lado positivo. Bueno, entonces, Frankl es el creador de la logoterapia. ¿De dónde parte la propuesta de Frankl? Aparte de su misma historia trágica. Parte de los postulados de Maslow. Como ustedes saben, Maslow fue el creador de la pirámide o de la jerarquía de las necesidades, y Maslow sostenía que primero en gradiente, había que satisfacer las necesidades básicas para llegar a la última necesidad del ser, que era la trascendencia o la metamotivación. Sin embargo, Frankl dice no. Él discutió este punto y justamente dice que la historia de él da cuenta de lo que él va a sostener. Dice que mientras él no tenía comida en el campo de concentración, mientras que la vida siempre estaba en riesgo, siempre aparece al mismo tiempo y en forma paralela la necesidad de un orden superior. El ser humano, cuando no tiene que comer, cuando la muerte está cerca, siempre se está preguntando a la conciencia, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué quiere decir esto para mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué no al otro? Etcétera. Es decir, Frankl había descubierto una especie de hueco oscuro en la pirámide de necesidades de Maslow. Frankl descubrió que las necesidades primarias en forma paralela iban conjugándose con las necesidades de trascendencia. Es decir, el espíritu humano, que sería el encargado de la trascendencia, siempre está presente, siempre está vivo, siempre está cambiante, acompañando todas las acciones primarias o secundarias en el sujeto.
Frankl se había dado cuenta de una actitud que tenían los niños en los campos de concentración. Él decía que algunos niños se zafaban de la cola, de la fila para la comida o para los castigos, y todos tenían vehemencia de coger un pequeño ladrillo y rayar en las maderas del campo de concentración. Él decía, es como que están obligados a rayar. ¿Qué es lo que rayaban? Él se había acercado muchas veces a ver qué hacían, qué dibujo era, y la mayoría de ellos dibujaban una mariposa. Simbólicamente, la mariposa tiene que ver con libertad, con proceso, con cambio, con crisis, con crecimiento, etc. Y no es al azar que el ser humano, cuando está al borde de perder su vida, aún en ese instante esté buscando un proceso de cambio y de crecimiento. ¿Qué era lo que escribían los prisioneros cuando tenían chance de coger una piedra o un ladrillo y escribir en las barracas, en las paredes de las barracas? Ellos dejaban una huella, un dibujo, su nombre. Y él decía, es que todo el mundo tiene el derecho de ratificar que aquí vivió alguien, una persona que aquí sufrió, que aquí existió, que no es un número, una estadística, que no es un código. Aquí pasó alguien importante que es un ser humano que sintió, que amó, que le dolió, que sufrió, pero un ser humano que existió y en la historia tiene un papel importante. Justamente de esa huella es de la que se va a encargar después, cuando crea la logoterapia, con estos procesos y técnicas que él crea, es justamente un poco metafóricamente lo que él va a tratar de hacer con los pacientes. Que cada paciente deje una huella, deje una historia, diga, aquí estoy, fallé en muchas cosas, sufrí en muchas cosas, metí la pata en muchas cosas, pero dejo una huella de su identidad, de su paso histórico por la vida. Bueno, entonces, con esta breve introducción podemos entender que la logoterapia proviene de sus influencias humanistas, pero al mismo tiempo también al crear al sistematizar algunas técnicas, proviene también desde una aproximación cognitiva. Bueno, ¿qué es lo que dice la teoría? Si para Freud fue el inconsciente el motor de la conducta, si el aprendizaje es el motor de la conducta desde el conductismo, para la propuesta humanista de Frankl, la fuerza motivante del ser humano, lo que le mantiene en la lucha en la vida, es justamente encontrar un sentido a su propia existencia, por adversa que ésta sea. Frankl está hablando del espíritu, no habla ni de la genética, no habla del cuerpo, no habla de las células, y está hablando de que hay una fuerza espiritual, lo que en el humanismo conocemos como tendencia actualizante, que es una fuerza espiritual que se opone a la tragedia que puede estar viviendo. Habla también que el sentido de la vida es cambiante, y es cambiante porque cada experiencia va inscribiéndose en el sujeto, dejando aprendizajes que provocan cambios en los paradigmas de los sujetos y cambios, por lo tanto, en la cognición y en las conductas. La logoterapia, entonces, va a ser una forma o varias formas técnicas de intervenir sobre la parte física o el cuerpo, sobre la parte psíquica o emocional y sobre la dimensión no ética, se escribe seguido, no ética, o sea, la parte moral de los sujetos. Cualquier intervención que haga desde la psicología, todas estas tres dimensiones se van a movilizar, se van a despertar. Va a provocar que se despierte con mayor intensidad la conciencia. Es decir, la logoterapia es una buscadora de respuestas personales, de respuestas trascendentes para el sujeto. Hay un término que está ligado con esta búsqueda de sentido y es el de esperanza. La esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. La esperanza es lo que le lleva al ser humano a buscar ayuda, a sentir dolor, a buscar una salida. ¿Por qué? Porque hay una idea de que sí se puede salir, que no todo está perdido. En esta relación, entonces, en este sistema de técnicas que crea Frankl,
va a ser muy importante que pensemos qué características debe tener el terapeuta. Voy a contar un poco la anécdota de Frankl cuando estaba ya saliendo en libertad, cuando fueron los aliados y les pusieron en libertad. Todos los prisioneros salían corriendo, ¿no? En desorden, felices para reencontrar la historia que habían dejado pendiente. Y entonces él cuenta que su compañero le apuraba, que vamos pronto, salgamos ya de este infierno, y entonces que lo que él se detuvo en medio camino es a contemplar una pequeña florecita que había nacido entre las piedras. Y él dijo, nunca me maravillé tanto y entendí que siempre hay la esperanza de que pueda nacer algo bueno, aun cuando esté sembrado en un montón de piedras. Entonces, ¿qué mostraba esta anécdota? Lo que posteriormente se consideran las características del terapeuta. El terapeuta frankliano es aquel que va a valorar tanto las cualidades y las posibilidades adecuadas que tienen los sujetos. Analiza las opciones reales que tiene la vida. Es neutral, se aprovecha de la crisis para mostrar cómo detrás de la crisis viene el crecimiento y sabe guiar con responsabilidad y optimismo y con absoluto respeto al ritmo de crecimiento y de cambio que pueda tener el paciente. ¿Cómo es el usuario? Frankl no se hace ningún lío en llamarlo ni paciente ni cliente. Obviamente, probablemente sea porque él viene desde una formación médica. Pero básicamente las características del usuario son exactamente las mismas características del terapeuta. Una persona común y corriente que sepa que tiene cualidades y potenciales, una persona que sepa salir de la crisis, una persona que sepa reírse de sí mismo y reírse de las circunstancias. Bueno, el proceso terapéutico entonces no va a ser del todo formal. Si hay una de las cosas que desde el psicoanálisis le ha reprochado a la visión y la propuesta de Frankl es que es poco ortodoxo. Frankl dice, más bien el proceso terapéutico desde el punto de vista de él es un proceso lleno de improvisaciones, porque está en contra del sistema, porque está en contra de lo reglamentado, porque está en contra de obligar al paciente a seguir un itinerario. O sea, que venga lo que venga y hablamos de lo que sea, ¿sí? Siempre y cuando sea con respeto, con alegría y con esperanza. El proceso terapéutico debe llevarse desde un equilibrio entre lo que es la familiaridad y la separación, y en el proceso terapéutico lo más importante es la relación que se mantiene con el paciente. No importa la historia del paciente, sino el momento actual, la relación que lleva el paciente conmigo. Para el terapeuta, el proceso terapéutico es un proceso de crecimiento de los dos y es tan abierta esta postura a otras técnicas que tranquilamente Frankl acepta, que se puede hacer meditación, que se puede hacer ejercicios, que se puede hacer aromaterapia, porque acepta todo, es decir, el camino que quiere elegir el paciente para lograr la cura. Voy a hablar ahora de una serie de técnicas que ustedes van a encontrar cuando vean el archivo de Frankl, que son técnicas que se pueden cambiar, que son técnicas, simplemente técnicas, que pueden ser modificadas y que están abiertas a cualquier otra técnica que ustedes puedan pensar. La primera técnica es la intención paradójica, es decir, preguntarse qué sucedería si el deseo se dirige a algo distinto. ¿Qué tal si le proponemos al paciente que en lugar de estarse quejando, ¿por qué no mejor nos confrontamos lo que en el psicoanálisis sería con el objeto fobígeno? Si de tanto hablar mal de mi padre no llega a un punto de que me canso, ¿por qué no ahora intentamos hablar de las cosas buenas que puede tener? Que a lo mejor no me atrevo y tengo que confrontarlo. La segunda técnica se llama la de reflexión, es decir, dirigir la atención a aspectos más positivos. ¿Sí? No sé si se han fijado ustedes que las parejas que están intentando tener hijos y no pueden,
se convierte en una especie de un pantano en el que están patinando, ¿sí? Lo intentan, hacen crisis por todo lado, como pareja, emocionalmente, económicamente, socialmente, etc. Y mientras más energía ponen para lograr un buen resultado, menos logran tener ese resultado deseado. ¿Qué pasa cuando esa pareja decide adoptar a un niño y la atención y la presión se dirige hacia la crianza del niño adoptado? La mayoría de casos terminan embarazándose, es decir, la atención se libera, el estrés se calma, porque la atención está puesta en el niño nuevo, ¿sí? Y tranquilamente luego se puede lograr un embarazo. Simplemente es un ejemplo para mostrarles a ustedes que la atención, cuando se disminuye y se la dirige hacia otro objeto, probablemente se pueden cumplir mejor los resultados. Una tercera técnica puede ser la recreación de la historia de la vida. Una cuarta técnica puede ser la creación del compañero existencial, que significa ejercicios de imaginación, de hablar conmigo mismo, poniéndome en el lugar contrario. Ahora yo soy la mala, quiero hablar con mi parte buena. Ahora soy la parte buena, quiero hablar con mi parte mala. Tratar de entablar una conversación mirándome desde el otro lado. La modificación de actitudes es otra técnica. Modificación de conductas, que ustedes saben, hace falta repetición, disciplina, ser muy perseverante en el refuerzo de las conductas. Otra de las técnicas es el diálogo socrático, es decir, hacer preguntas que vayan de menos a más, de mayor complejidad o de menor complejidad a mayor complejidad, y sacar una conclusión favorable para entender la propia historia. Otra de las técnicas puede ser el psicodrama, que es una especie como de dramatización de mi momento vital, y plantearnos preguntas como ¿qué cambiaríamos si tuviéramos una segunda oportunidad? Pregunta que a lo mejor es importante hacernos ahora que estamos pasando por este confinamiento del coronavirus y tanta muerte que hay a nuestro alrededor. ¿Qué cambiaríamos de nuestra vida? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si no hubiera pasado esto? Y si ya pasó lo que está pasando, ¿cómo creemos que tenemos que cambiar? ¿En qué tenemos nosotros que cambiar? No son sino respuestas que le otorgan al sujeto un nuevo sentido a la vida. Bueno, yo les voy a adjuntar a ustedes, esto es lo que yo puedo resumir de la clase de Frankl. Sin embargo, yo les voy a adjuntar a ustedes un autor que se llama Alejandro Rocamora, un español, que él habla de cómo hay que crecer ante las crisis, en las crisis. Uno de los aspectos que Rocamora, tomando la propuesta de Frankl, dice que los seres humanos tenemos que entender que sentir las cosas no es malo. Que si la crisis me duele, me hace llorar, me pone nervioso, me pone irritable, me pone deprimido, ¿sí? Tengo ciertos pensamientos repetitivos en mi cabeza, no son sino formas de codificar a través de los sentimientos las situaciones que nos resultan impensables, intolerables, etc. Rocamora dice que no hay que tener miedo al caos, que siempre pensemos que una de las técnicas está entonces en trabajar que ahora mis sentimientos son un caos, no tienen orden, no tienen sentido, no pueden ser puestos en palabras, pero que este caos es necesario para encontrar un nuevo orden posterior, un nuevo aprendizaje. Nunca perder la capacidad de asombrarse, nunca perder la capacidad de explorar. Cada persona tiene que encontrar su propio estilo para resolver su propio laberinto. Mirarse, reflexionarse, autopensarse, manejar los sentimientos y un aspecto muy importante, saber despedirse o saber decir adiós a las personas o a las cosas. Lo que vulgarmente se conoce como cerrar círculos, cerrar aprendizajes, es importante que en momentos de crisis como los que estamos pasando ahora, sepamos despedirnos de las personas a las que hemos perdido, sepamos despedirnos de las situaciones que estamos abandonando, de la vida pasada, ¿sí? Dar la bienvenida a la vida que viene ahora, tolerar que va a ser distinto, todavía no sabemos cómo, pero saber cerrar los ciclos para no quedarnos
enquistados en el pasado, sino más bien tener una visión explorativa, curiosa, humorística, que da bienvenida a las nuevas circunstancias. Saber sentir, saber pedir ayuda, viajar por la propia interioridad, encontrar respuestas en nosotros, pero también en nosotros. Ya sabemos cómo actúa el espíritu de cuerpo, la solidaridad. Y el último punto de estas técnicas de Rocamora dice sentirse útil y productivo para mí mismo y para los demás. Como parte complementaria a este último punto, yo también les voy a adjuntar una traducción que me reenviaron hace poco, no sé quién traduce, pero no sé quién es el autor original de este escrito, y hace referencia a que lo que sana el corazón son las manos. ¿Qué quiere decir? Que los sujetos podemos sanar el interior cuando producimos cosas. No nos podemos quedar en la queja, en la retórica, en el dolor, en cómo me duele, en lo que perdí y ahora qué va a ser de mi vida, sino en ocupar mi tiempo, mis energías en sentirme útil, en hacer algo por mí y por los demás, en encontrar trabajo, en encontrar formas creativas de ubicar mi tiempo, de gastar mi dinero, de gastar mis bienes, en compartir. Va a ser un dato importantísimo este último porque vamos a encontrar, sobre todo después que salgamos a la vida después del confinamiento, vamos a tener que encontrar formas creativas de trabajar con los vecinos, formas creativas de hacer grupos terapéuticos, formas creativas económicas de producción. De hecho, yo veo ya en el mercado, ¿no? Hay personas que ya están emprendiendo aún en crisis, están emprendiendo pequeños negocios, emprendimientos que son chiquitos, que a lo mejor producen poco dinero, pero gran satisfacción y gran sentido de utilidad para sí mismo y para ayudar a los demás. Entonces, chicos, ¿cómo conclusiona esta propuesta de Frankl? Que si bien él trabajó como producto de su propia tragedia en los campos de concentración, les vuelvo a repetir, probablemente estar en un campo de concentración, vivir la muerte tan de cerca, sentir los dolores de la muerte de las personas que queremos tan cerca, probablemente sea una situación parecida a la que nosotros estamos viviendo. Técnicas como las que yo veo actualmente, los chats de las amigas, los chats de la familia, el todos los días preguntarse cómo están, el mandarse las recetas de cómo se hace el pan, de cómo se hacen las pizzas, sean formas muy creativas, muy humanas, de solidaridad, de sentir apoyo emocional, que está muy bien. Cuando nosotros nos mandan un meme, cuando nos mandan un chiste o cuando nos mandan un WhatsApp, sabemos que la otra persona está pensando y nos está valorando a nosotros. Pues ese mismo proceso de valoración, de apoyo, de soporte emocional es lo que probablemente y muy cercano tengamos que hacer ya en el siguiente trabajo que yo les voy a proponer para la siguiente semana, ya hacer algo concreto para alguien. ¿Sí? Una cosa es quedarse en la teoría de lo que dijeron los otros. Otra cosa distinta es hacer algo por alguien, ¿sí? Que surta un efecto, un cambio y una modificación y aprendizaje en otra persona. Bueno, nuevamente le ratifico entonces que esta es la propuesta de Frankl. Sin embargo, va a marcar una distancia con lo que será la realidad cuando salgamos. Ya veremos lo que tenemos que hacer cuando salgamos. Lo importante es que salgamos todos sanos y que salgamos vivos y que podamos hacer algo productivo. La realidad probablemente va a cambiar, pero tenemos la capacidad de adaptarnos a los nuevos cambios y a las nuevas realidades. Nos vemos, chicos, y gracias. Chao.